Aspectos prácticos. En tanto que el hombre va desarrollando sus sentimientos, sus pensamientos y sus estados de ánimo, como se ha descrito en los capítulos sobre la etapa preparatoria, la iluminación y la iniciación, se va produciendo en su alma y en su espíritu una estructura similar a la que la naturaleza ha creado en su cuerpo físico. Antes de este desarrollo, el alma y el espíritu son masas no estructuradas. El clarividente las percibe como espirales nebulosas, esparciendo un débil esplendor principalmente de color rojizo y pardo rojizo, o también amarillo rojizo, y después de cierto desarrollo empieza a resplandecer espiritualmente en colores verde amarillento y azul verdoso, presentando una estructura ordenada. El hombre alcanza tal estado ordenado y con ello conocimientos superiores, introduce en sus sentimientos, pensamientos y estados de ánimo un ordenamiento análogo a aquel que la naturaleza ha dado a sus órganos corporales para ver, oír, digerir, respirar, hablar, etc. El discípulo va aprendiendo a respirar, ver, etc. con el alma, a oír, a hablar, etc. mediante el espíritu. A continuación daremos a conocer detalladamente algunos aspectos prácticos que forman parte de la educación superior del alma y del espíritu. Las reglas son de tal índole que en principio cualquiera puede observarlas, sin prejuicio de atenerse también a otras y que le permitan progresar algo en la ciencia oculta. Debe aspirarse particularmente a fortalecer la paciencia. Cada expresión de impaciencia paraliza y hasta destruye las facultades superiores latentes en el hombre. No hay que esperar que de un día a otro puedan obtenerse inmensas visiones de los mundos superiores, pues tal actitud generalmente contribuiría a que no se produzcan. El sentirse contento con el más pequeño éxito, así como la calma y la serenidad, son cualidades que deben apoderarse cada vez más del alma. Es comprensible que el discípulo espere los resultados con impaciencia, pero mientras no la domine, no conseguirá nada, y tampoco es útil combatirla en el sentido común de la palabra, pues el resultado sería acrecentarla. Se vive en la ilusión de no tenerla, pero en realidad se ha hecho más firme en lo recóndito del alma. Solo se logra un buen resultado si uno se abandona una y otra vez a determinado pensamiento, impregnándose enteramente de él. Este pensamiento es el siguiente: ciertamente debo hacer lo necesario para desarrollar mi alma y mi espíritu, pero esperaré tranquilamente hasta que las potencias superiores me juzguen digno de la iluminación. Si este pensamiento cobra en el hombre la suficiente intensidad como para convertirse en parte de su naturaleza, se progresa por el buen camino, y esto termina por reflejarse hasta en el semblante del discípulo. Su mirada se tranquiliza, sus movimientos son seguros, bien definidos sus decisiones, y toda intranquilidad va desapareciendo en él. Referente a ello hay que tener en cuenta ciertas reglas de conducta aparentemente insignificantes. Por ejemplo, alguien nos ofende. Antes de nuestro discipulado oculto habríamos dirigido nuestro resentimiento contra el ofensor. Una oleada de cólera habría surgido de nuestro ánimo. Después, por el contrario, nace en el discípulo el siguiente pensamiento: semejante ofensa en nada afecta a mi propio valor. Y él adopta las medidas necesarias, pero con toda calma y serenidad, sin que el enojo influya en su actitud. No se trata naturalmente de tragarse cualquier afrenta, sino de buscar la satisfacción del agravio infligido a uno mismo con la misma calma y el mismo acierto con que si la ofensa se hubiera dirigido contra otra persona, a cuyo favor tuviéramos el derecho de intervenir. Hay que tener siempre presente que la enseñanza oculta no se realiza a través de procesos ordinarios externos, sino por transformaciones sutiles y silenciosas del sentir y del pensar. La paciencia ejerce en lo más profundo del alma un efecto atractivo sobre los tesoros del saber superior. La impaciencia, en cambio, un efecto repulsivo. Con la prisa y la inquietud nada puede alcanzarse en los dominios de la existencia superior. Ante todo es necesario acallar la apetencia y el deseo exagerados,
dos cualidades del alma ante las cuales todo saber superior se retira a su propia esfera. Por más necesario que sea el conocimiento superior, no se debe exigir si se quiere obtener. Quien desea adquirirlo por motivos egoístas no lo conseguirá jamás. Esto requiere ante todo sinceridad frente a uno mismo. Bajo ningún concepto hay que autoengañarse, sino reconocer como veracidad interior las propias faltas, debilidades e insuficiencias. En el momento en que busques una excusa para cualquiera de tus imperfecciones, estás poniendo un obstáculo en el camino que ha de conducirte hacia arriba. Tal obstáculo únicamente lo podrás remover sincerándote contigo mismo. No existe sino un solo camino para liberarse de los defectos y debilidades, o sea, reconocerlos debidamente. Todo dormita en el alma humana y puede despertarse. También la inteligencia y la razón son susceptibles de mejora si el hombre esclarece con calma y serenidad el por qué está débil en ese sentido. Semejante autoconocimiento es naturalmente difícil porque es inmensa la tentación de engañarse respecto a uno mismo. Quien se acostumbra a ser sincero consigo mismo se abre las puertas a la visión superior. El discípulo debe rehuir toda curiosidad, renunciar a la costumbre, en la medida de lo posible, de hacer preguntas sobre las cosas que solo quiere conocer para satisfacer su afán personal de saber. Únicamente preguntará si el conocimiento respectivo puede contribuir a perfeccionar su ser al servicio de la evolución. Con ello no ha de disminuir en modo alguno su complacencia y fervor por el saber. El discípulo estará fervientemente en atención a todo cuanto sirva a ese objetivo y buscará todas las oportunidades para esta devota actitud. El desarrollo oculto requiere muy especialmente la educación de lo relativo al deseo. No se trata de que el discípulo se convierta en hombre sin deseos, pues todo lo que hemos de alcanzar también hemos de desearlo. Y el deseo siempre quedará satisfecho cuando se apoye en una bien definida fuerza, que se origina en el verdadero conocimiento. Una de las reglas de oro para el discípulo es no desear nunca algo antes de saber si es lo correcto en el dominio correspondiente. El sabio aprende ante todo a conocer las leyes del mundo y luego sus deseos se transforman en fuerzas que llevan en sí mismas su realización. Cabe citar un ejemplo que lo explica claramente. Muchos desearían conocer por propia visión algo de su vida antes de su nacimiento. Semejante deseo no tiene ningún objeto, ni puede dar resultado alguno en tanto que tal persona no haya adquirido mediante el estudio científico espiritual, y eso, en su característica más sutil e íntima, el conocimiento de las leyes de la naturaleza de lo eterno. Una vez adquirido este conocimiento, si entonces quiere progresar, su deseo ennoblecido y purificado le capacitará para lograrlo. Es también inútil decir, quiero precisamente conocer mi vida precedente y con este propósito deseo aprender. Por el contrario, es menester renunciar totalmente a ese deseo, eliminarlo absolutamente y empezar a estudiar sin esa intención. La alegría y la devoción por lo que se aprende han de desarrollarse sin el propósito mencionado. Solo así se llegará a tener el deseo respectivo en forma tal que lleve consigo su realización. Si me encolerizo o me enojo, levanto en torno mío una barrera en el mundo anímico y las fuerzas que deberían desarrollar los órganos de mi visión anímica no pueden llegar hasta mí. Cuando, por ejemplo, alguien me hace enfadar, envía una corriente anímica al mundo anímico. No puedo ver esta corriente en tanto que yo sea capaz de enojarme. Mi propia ira me lo oculta. Naturalmente no he de creer que si logro no enfadarme vaya a tener enseguida una visión anímica astral, ya que para tal fin es necesario que antes se desarrolle mi ojo anímico. La predisposición para tal órgano existe en todo ser humano. Sin embargo, permanentemente inactivo en tanto que el hombre sea susceptible de enojarse. Tampoco se volverá activo cuando se haya luchado un poco contra la ira. Antes bien hay que perseverar combatiéndola sin cansarse y con paciencia. Luego llegará el día en que se advierta que el ojo del alma se ha desarrollado.
Cierto es que para alcanzar tal objetivo no basta combatir únicamente la ira. Muchos se impacientan y se toman escépticos porque durante años han venido combatiendo ciertas inclinaciones del alma sin alcanzar la clarividencia. Lo que han hecho en realidad es desarrollar ciertas cualidades, dejando que otras predominen tanto más. El don de la clarividencia no puede manifestarse antes de que se hayan quedado dominadas todas las propensiones que puedan impedir el desarrollo de las facultades latentes. Es cierto que los primeros síntomas de la visión o de la audición espiritual comienzan a manifestarse antes de llegar a ese momento, pero son solo brotes endebles sujetos a toda clase de errores y pueden fácilmente desvanecerse si no se consigue cuidarlos con la debida atención. Otros efectos que, como la cólera y el enojo, deben combatirse son la propensión al miedo, la superstición, la tendencia al prejuicio, la vanidad y la ambición, la curiosidad y el no saber guardar discreción, así como el hacer distinción entre los hombres por sus características exteriores de jerarquía, sexo, raza, etc. En nuestros tiempos será difícil comprender que combatir tales defectos tiene algo que ver con el aumento de la facultad del conocimiento, pero todo investigador de la ciencia oculta sabe que depende de todo esto, mucho más que del aumento de la inteligencia o de la práctica de ejercicios forzados. Fácilmente puede suscitarse el malentendido de creer que no tenga que convertirse en hombre audaz porque debe ser intrépido o que haya que pasar por alto toda diferencia entre las personas porque se deben combatir los prejuicios de clase, de raza, etc. Antes bien, solo se aprende a conocer y juzgar correctamente cuando uno se ha liberado de los prejuicios. Hasta en el sentido corriente es cierto que el miedo ante un fenómeno me impide juzgar con discernimiento y que un prejuicio de raza me impide penetrar en el alma del otro hombre. El discípulo de la enseñanza oculta tiene que desarrollar este sentido corriente con gran sutileza y acierto. También constituye un obstáculo para la educación oculta todo lo que el hombre diga sin haberse formado pensamientos claros al respecto. Referente a ello hay que tomar en consideración algo que solo puede explicarse mediante un ejemplo. Cuando alguien me dirige la palabra y tengo que contestarle, tendré que esforzarme en tener en cuenta su opinión, sus sentimientos y hasta sus prejuicios en mayor grado de lo que en tal momento yo mismo tenga que decir con respecto al asunto en cuestión. Con esto se alude a un sutil desarrollo del tacto al que el discípulo debe dedicarse de forma que se forme un juicio acerca de lo importante que puede ser para el prójimo cuando a la suya le contrapone la propia opinión. Esto no implica de ninguna manera reprimir la propia manera de pensar. De ningún modo se trata de eso. Lo indicado es escuchar con la mayor atención lo que diga el otro, para fijar después, según lo escuchado, la forma de la respuesta. Semejantes ocasiones surgen en el discípulo una y otra vez. Un mismo pensamiento y su actitud será la acertada si este pensamiento vive en él de manera que se le haya convertido en rasgo de su ser natural. Este es: lo importante no es que yo sostenga una opinión distinta de mi semejante, sino que él encuentre por sí mismo lo que sea correcto si yo contribuyo en algo para lograrlo. Merced a pensamientos de semejante índole, el carácter y el obrar del discípulo van adquiriendo un sello de apacibilidad que constituye uno de los medios esenciales de toda educación oculta. La aspereza ahuyenta las formas anímicas en torno a ti. Estas son las que han de abrir el ojo de tu alma. La apacibilidad remueve los obstáculos y abre tus órganos superiores. A la par que la apacibilidad, se desarrollará entonces otro rasgo anímico: la tranquila atención hacia todas las sutilezas de la vida anímica en torno a mí, mientras se mantienen calladas las emociones del alma propia.